Cordial saludo a todos y todas. Somos estudiantes del curso de Derecho Internacional Público y en esta oportunidad presentaremos un análisis jurídico sobre uno de los casos más relevantes en materia de responsabilidad internacional del Estado, el caso Nicaragua contra Estados Unidos resuelto por la Corte Internacional de Justicia en 1986. En esta construcción participamos Lady Vanessa Pardo Castro, estudiante de quinto semestre de Derecho, Jenny Patricia Ortiz Murillo, estudiante de séptimo semestre de Derecho, Viviana Andrea Maecha Galvis, estudiante de último semestre de Ciencias Políticas, y quien les habla, Juan Carlos Ortiz Valencia, estudiante de quinto semestre de Derecho. A través de esta presentación abordaremos el contexto histórico del conflicto, las conductas atribuidas al Estado estadounidense, las razones por las cuales se configuró una responsabilidad internacional por acción de agentes estatales y finalmente presentaremos propuestas de solución desde una perspectiva política y jurídica. El caso Nicaragua versus Estados Unidos se desarrolló en el contexto de la Guerra Fría, periodo caracterizado por la confrontación ideológica y geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante la década de 1980, el gobierno sandinista de Nicaragua fue percibido por Estados Unidos como una amenaza para sus intereses estratégicos en América Latina. Como respuesta, el gobierno estadounidense implementó una política de intervención indirecta destinada a debilitar al gobierno nicaragüense. Entre las acciones ejecutadas por Estados Unidos se encontraba el apoyo financiero, militar y logístico a grupos armados opositores conocidos como Contras. Además, el gobierno estadounidense desarrolló operaciones militares encubiertas, realizó actividades de sabotaje y participó en el minado de puertos nicaragüenses entre los años 83 y 1984. Estas actuaciones afectaron gravemente la seguridad, la soberanía y el comercio marítimo de Nicaragua. Ante esta situación, en 1984, Nicaragua presentó una demanda contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia, argumentando que dichas conductas constituían una violación al principio de no intervención, al principio de soberanía estatal, a la prohibición del uso de la fuerza reconocida en el derecho internacional. Aunque Estados Unidos rechazó la competencia de la Corte y posteriormente se retiró del proceso, la Corte Internacional de Justicia continuó el análisis del caso y emitió una sentencia histórica en 1986, estableciendo criterios fundamentales sobre la responsabilidad internacional del Estado. Ahora bien, para comprender por qué este caso constituye una responsabilidad internacional del Estado por acción de agentes estatales, es necesario recordar que un Estado incurre en responsabilidad internacional cuando viola una obligación internacional y dicha conducta puede ser atribuida jurídicamente a sus órganos funcionarios o a sus agentes. En este caso, la Corte concluyó que las actuaciones desarrolladas contra Nicaragua no fueron hechos aislados o independientes, sino acciones promovidas, coordinadas y ejecutadas por organismos oficiales del gobierno estadounidense. Entre las conductas acreditadas se encontraban la financiación de los grupos contras, el suministro de armas, el entrenamiento militar, la planificación de operaciones armadas y el minado de puertos nicaragüenses. La Corte consideró que estas actuaciones eran imputables directamente al Estado estadounidense porque fueron desarrolladas bajo la dirección y control de funcionarios y agencias gubernamentales. En consecuencia, se configuró un hecho internacionalmente ilícito atribuible al Estado.
Este criterio posteriormente fue consolidado en el artículo 4 de los artículos sobre responsabilidad internacional del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, elaborados por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, el cual establece que el comportamiento de cualquier órgano estatal será considerado un hecho de Estado conforme al derecho internacional. Desde una perspectiva jurídica, este caso reafirmó principios esenciales del derecho internacional público, especialmente la prohibición del uso de la fuerza contenida en el artículo 2, numeral 4 de la Carta de las Naciones Unidas, así como el deber de respetar la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Igualmente, la decisión fortaleció el principio de no intervención, según el cual ningún Estado puede intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos o externos de otro Estado mediante acciones militares, económicas o políticas coercitivas. Además, este caso tuvo un impacto trascendental en el desarrollo contemporáneo del derecho internacional porque consolidó la idea de que los Estados no pueden evadir responsabilidad alegando que las violaciones fueron ejecutadas por terceros o grupos armados apoyados indirectamente. En relación con ello, la doctrina internacional ha señalado que la responsabilidad estatal no solo surge por acciones directas, sino también cuando existe apoyo, tolerancia o participación estatal en conductas violatorias del derecho internacional. Asimismo, la jurisprudencia interamericana ha reiterado que los Estados pueden ser responsables internacionalmente cuando existe complicidad, colaboración o aquiescencia frente a actos violatorios cometidos por terceros. A partir de este análisis, consideramos que una primera propuesta de solución desde el ámbito político consiste en fortalecer los mecanismos multilaterales de supervisión y diálogo internacional, especialmente dentro del sistema de Naciones Unidas. Resulta necesario promover mecanismos preventivos de diplomacia internacional que permitan resolver tensiones geopolíticas sin recurrir a intervenciones armadas encubiertas ni al apoyo de grupos irregulares. También es fundamental reforzar la cooperación internacional basada en el respeto a la soberanía, la solución pacífica de controversias y el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas. Desde una perspectiva jurídica, proponemos fortalecer la obligatoriedad y eficacia de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia mediante mecanismos internacionales de cumplimiento y seguimiento. Aunque la Corte emitió una sentencia condenatoria contra Estados Unidos, las dificultades para ejecutar plenamente la decisión evidenciaron las limitaciones del sistema internacional frente a grandes potencias. Por ello, sería importante consolidar instrumentos jurídicos internacionales que garanticen mayores niveles de cumplimiento de las sentencias internacionales y sanciones efectivas frente a los Estados que incumplan obligaciones derivadas del derecho internacional. En conclusión, el caso Nicaragua versus Estados Unidos constituye uno de los precedentes más relevantes sobre responsabilidad internacional del Estado por acción de agentes estatales. La Corte Internacional de Justicia estableció que el financiamiento, entrenamiento y apoyo militar brindado por Estados Unidos a los grupos contras, así como las operaciones encubiertas realizadas en territorio nicaragüense, configuraron violaciones al derecho internacional atribuibles directamente al Estado norteamericano. Este caso continúa siendo un referente fundamental para comprender los límites jurídicos del poder estatal, la importancia de la soberanía y la necesidad de garantizar la responsabilidad internacional cuando un Estado vulnera normas esenciales de la comunidad internacional. Muchas gracias.